Hola, ¿qué tal? Acá estamos de regreso para hacer los últimos dos videos de la serie de la asignatura de programación de base de datos para la carrera de informática biomédica, particularmente, o sea, de programación de base de datos para la carrera de informática biomédica. Recordar un poco que es una suerte como de repaso, ¿cierto? Desde los conceptos básicos para que podamos ir asimilando. En los dos videos anteriores habíamos resuelto estos dos ejercicios y ahora me quedaban pendientes estos dos de acá. Entonces voy a ir por el tercero, que dice que dado un par de años, imprimir la cantidad de atenciones que se han registrado en ese rango de años y el costo promedio de esas atenciones, ¿ya? Entonces, yo voy a mirar el modelo de datos, que está aquí, ¿ya? Entonces me piden las atenciones de un determinado rango de años. Entonces yo tengo que, como ya lo hemos dicho, mencionar o reconocer cuál es la tabla dentro de mi modelo de datos que me ayuda a resolver mi problema. Puede que sea una, puede que sean muchas, ¿ya? Dependiendo de lo que me estén pidiendo, de la complejidad de lo que me estén pidiendo. En este caso me piden que impriman las atenciones de un cierto rango de años. Entonces acá yo miro y digo, bueno, si me piden las atenciones, el sentido, ¿cierto?, como más común, es que esas atenciones estén registradas en esta tabla que se llama atención, particularmente. Entonces aquí yo tengo el ID de la atención y tengo la fecha, lo que ya me ayuda a poder saber, dentro de la fecha, ¿cierto?, está el año. Por lo tanto, yo puedo con ese rango de años poder determinar cuáles son las atenciones que se registran dentro de ese rango de años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar ese rango de años y tengo que contar, ¿cierto? Imprimir la cantidad de atenciones que se han registrado para ese rango de años en particular. Entonces, yo ya sé que esta es la tabla que me va a ayudar, que yo teniendo la fecha y teniendo el ID, porque el ID es lo que voy a ir contando, porque recuerden que un ID es una atención, por el concepto de clave primaria que ustedes tienen, y en función de eso, yo puedo ir determinando si esa atención la voy a contar o no, ¿ya? Que es la condición que necesita cumplirse para que yo la pueda considerar dentro de mi cuenta de. Entonces, lo que vamos a ir a hacer aquí es, ya tengo mi conexión que se llama CXIBM, y voy a crear una hojita más en donde voy a resolver el ejercicio 3 de esta serie. Ejercicio 3, serie IBM, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? La tabla que yo identifiqué como la tabla necesaria para yo poder cumplir con esto es la tabla de atención. Entonces, tabla necesaria es la tabla de atención, ¿ya? Entonces, ahí está toda la información que yo necesito. Me piden describir o construir un bloque anónimo. Ese bloque anónimo está compuesto por dos secciones, la sección de declaración de variables que va entre el declarar y el begin, y la sección de ejecución de instrucciones que va entre el begin y el end. Entre el begin y el end van todas las instrucciones que yo necesito para resolver el problema que me están pidiendo, que pueden ser 1, 2, 3, 5, 20, 80, las que fueran necesarias. Y entre el declarar y el begin van todas las variables que yo voy a necesitar, que también dependen del problema y que normalmente uno no las sabe a ciencia cierta apenas lee el problema. Ya, esas van surgiendo como en la medida de las cosas que yo necesito ir haciendo. En este caso, como yo quiero imprimir, si voy al enunciado, yo quiero imprimir, ¿cierto?, la cantidad de atenciones que se han registrado en ese rango de años, en el rango que me van a dar, ¿cierto?, y el costo promedio de esas atenciones. Entonces, necesito ese par de años. Por lo tanto, ese par de años yo lo voy a definir aquí en dos variables, porque acuérdense que la máquina va a tomar la información que necesita, los datos que necesita desde memoria, y en memoria yo guardo las cosas en lo que se conoce con el nombre de variable. Entonces yo necesito dos variables para almacenar este rango de años. Almacena el año inicial, ¿ya? Le voy a poner inicio, ¿ya? Y le voy a poner que es de tipo number, y de manera análoga voy a tener el año final. Entonces acá el año final, y este se va a llamar, por razones más o menos obvias, final, ¿ya? Entonces le voy a poner
año inicial, año final, y que le voy a poner año inicio, ¿ya? Entonces, dentro de estos valores, dentro de estas variables, yo voy a tener ese rango de años que me van a pedir. No los voy a leer de teclado porque en realidad no aporta mucho, digamos. Lo que sí voy a hacer es setear estos valores, ya, setear el valor del rango, ya. Entonces yo voy a poner que quiero en el año inicio, yo voy a pedirle que esté entre el, no sé, el 2020 y el 2025. No sé qué me va a salir, pero eso es lo que yo quiero imprimir, la cantidad de atenciones que hay dentro de ese rango. Entonces, en ese caso, le voy a asignar, ese es el operador de asignación, le voy a asignar a este año de inicio el 2020, ¿ya? 2020. Y el año final, que yo lo había puesto como año final, le voy a asignar el 2024, ¿ya? Entonces yo necesito, dado esta definición, voy a necesitar imprimir la cantidad, de acuerdo a lo que me están pidiendo, ¿cierto? La cantidad de atenciones que hubo dentro de este rango, entre el 2020 y el 2024, y el costo promedio de esas atenciones. Recordar que yo ya había identificado la tabla atención, ahí está el costo, cuyo promedio voy a tener que sacar, y ahí está el ID, que eso es lo que yo voy a tener que contar, ¿ya? Para poder tener lo que me están pidiendo, que es la cantidad de atenciones y el costo promedio de todas las atenciones que estuvieron dentro de un rango de años. Perfecto. Entonces acá yo ya tengo ese rango de años, que pude haberlo leído de teclado, insisto, pero para el aporte que necesitamos lo vamos a dejar siempre fijo. Ya yo le voy a asignar los valores. Entonces lo primero que yo voy a hacer es obtener la cantidad de atenciones en el rango de años. ¿Ya? Es lo primero que voy a necesitar hacer. Ahora, ¿cómo lo obtengo? Voy a usar el count. El count es una función de grupo, por lo tanto necesito tener una tabla sobre la cual tiene que operar, ¿ya? Y esa tabla va con un select, que es lo que yo quiero hacer, extraer información de mi base de datos. Entonces, from, y le voy a poner la tabla atención, ¿ya? Esta tabla atención, yo quiero que me cuente la cantidad de atenciones que tiene. Entonces, nosotros ya hemos mencionado que cuando me piden contar elementos de una tabla, lo más razonable es que lo haga usando el identificador de la tabla, ¿ya? Porque eso me asegura de que yo voy a estar contando el 1 a 1, digamos, en el sentido de que si yo tengo, por ejemplo, los números de las boletas, cada número de boleta es distinto en la tabla boleta, ¿ya? Entonces la clave ahí sería el número de la boleta, y si yo considero 5 IDs de boleta o 5 números de boleta, significa que son 5 boletas distintas. Desde esa perspectiva yo siempre recomiendo el contar desde la ID, ¿ya? De lo que quiero, de lo que me están pidiendo contabilizar. Ok. Ya hemos dicho muchas veces que el select me va a devolver un valor y que esa sentencia select es una de las tantas instrucciones que tiene mi bloque. Si se fijan, acá yo tengo entre el begin y el end las instrucciones, y una de esas instrucciones es este select. Entonces, la máquina necesita saber dónde va a guardar esto. Entonces yo le voy a decir que lo voy a guardar en una variable que se llama total de atenciones. Si se fijan lo que mencionábamos, las variables normalmente van apareciendo a medida que yo las voy necesitando. Entonces que yo me inventé esta, la voy a copiar y la voy a llevar aquí a declararla. Entonces almacena el total de atenciones. Listo, y acá lo voy a definir como un number. Muy bien, con eso ya tengo parte de la cuenta de mis atenciones. Sin embargo, aquí yo estaría contando las atenciones, todas las atenciones registradas, y no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo solo las atenciones dentro de este rango de años. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a complementar mi sentencia select con una condición. ¿Ya? Esa condición viene dada por la cláusula where, y en el where yo le establezco cuál es el filtro que quiero ocupar para este caso. En este caso es el año de la atención, y yo tengo en mi tabla tengo la fecha completa. Entonces lo que yo voy a hacer, porque no necesito la fecha completa, no me sirve la fecha completa, sino que solo me sirve el año de esa fecha. Entonces
le voy a poner fecha, atención, ¿ya? Si lo miro en mi modelo de datos, me doy cuenta que el campo se llama fecha atención y efectivamente es un date, ¿ya? Si hubiese estado el año solo y el mes solo y el día solo, yo lo trato por separado, pero como está en un conjunto, está en el conglomerado, digamos, yo necesito extraer, ¿ya? Desde la fecha del año. Esta es una forma, ¿ya? También está el tuchar para poder sacar el año de la fecha. A mí, en lo personal, es lo primero que me acuerdo, me suena como a sacar el año de la fecha, entonces el extract me hace más sentido, digamos, es lo primero que recuerdo. Entonces yo quiero que esto se encuentre o esté dentro de mi año de inicio, que es el más pequeño, ¿cierto? Año de inicio, ahí, y que esté dentro del año final. Ahí se encuentra ahí, ¿ya? Entonces, con eso yo estoy ahora considerando que está considerando que el registro o el ID, la atención va a ser contada siempre y cuando se cumpla con esta condición. Perfecto. Entonces, ya tengo, en este caso, la cantidad de atenciones que se dan dentro de este periodo. Pero además de eso me piden el promedio, el costo promedio de esas atenciones. Entonces, como la condición es la misma y como la tabla es la misma, voy a aprovechar la misma consulta. Entonces, aquí obtener la cantidad de atenciones en el rango de años y el costo promedio. Porque es la misma historia, ¿ya? Lo puedo hacer separado también, pero en el periodo de años. El costo promedio en ese rango de años. Entonces, si lo hago junto, me estoy ahorrando, ¿cierto?, una ida a la tabla, porque si la hago por separado voy a tener que ir a consultar la tabla 2 veces, que podría resultar un poco más caro en términos de tiempo, del tiempo de respuesta que eso implica. Entonces, si voy una sola vez y le pido todo lo que necesito. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con el ABG, ¿cierto? Y el ABG tiene la característica de que yo tengo que indicarle, es una función de grupo también, que tengo que indicarle qué es de lo cual quiero sacar el promedio. En este caso es del campo costo, ya que es un campo de la tabla atención. Ahora, ese promedio normalmente tiene números decimales, ya que yo voy a tener que arreglar, que truncar y luego voy a tener que hacer otras cosas, digamos, para acomodar el resultado. Yo aquí, para que lo vean, voy a imprimirlo. Asumiendo que se me olvidó que el ABG me va a dar decimales, lo voy a imprimir para que vean y no sea yo la que les diga esto siempre debe ser así, para que veamos el por qué. Entonces, imprimir el resultado. Entonces, para imprimir el resultado voy a usar el package de BMS Output con el procedimiento putLine. Entonces, aquí digo total atenciones y voy a concatenar con el campo, la variable que se llama total atenciones. Para eso yo tenía la variable, ¿cierto? Para poder imprimirla. Entonces ahí está el total de atenciones y ahora voy a imprimir el costo promedio. Entonces aquí vamos a poner costo promedio. El costo promedio que, no lo he guardado, error. Resulta que aquí yo dije que iba a seleccionar dos cosas y curiosamente en el into tengo una sola variable. Eso me va a marcar error porque el select dice te estoy entregando dos cosas, tú tienes que recibirlo en dos variables distintas o en una variable compuesta, pero nosotros no hemos visto variables compuestas, entonces no nos queda otra más que definir nuestra variable y la defino y la declaro arriba. Aquí digo que almacena el promedio, costo promedio. Entonces, y aquí esto también es un number. Muy bien, perfecto. Ahora sí lo puedo imprimir porque ya lo rescaté. Entonces tenemos el promedio. Muy bien. Voy a ir a ejecutar mi bloque. Bueno, antes que eso voy a poner, me voy a mover para acá yo, ahí. Y aquí voy a poner un set. Porque acabo de iniciar el servidor y lo más probable es que no tenga la salida
encendida, ¿ya? Entonces lo voy a ejecutar. Y aquí ya sabemos que son dos posibilidades. O imprime algo que es incorrecto, ¿cierto? O se cae como lo que está aquí. Entonces, aquí me dice que tengo el DBMS, el put line debe ser declarado. Y eso fue porque yo me equivoqué, porque esto se llama DBMS output. Entonces, como no reconoce el package, no va a reconocer el procedimiento y me manda a definir el procedimiento que yo me doy cuenta ahí que fue un error mío, ya, el de typo. Entonces, ahora no ejecuto el server output porque ya lo ejecuté una vez y se supone que se enciende. Entonces ahí está, ya, voy a limpiar esto, que lo vean, ahí está. Dice, hay 291 atenciones dentro de ese rango de años. Pero el promedio se ve medio raro, ya, o sea, sale con muchos decimales y yo no quiero que aparezcan encima de nosotros. Cuando es dinero, tiene que ser algo concreto. Ya, yo no pago 2.500,2 pesos, pago 2.500, ya. Entonces aquí es donde uno dice, perfecto, cuando hago el cálculo, yo voy a truncar o redondear, ya, en este caso lo voy a truncar este promedio. Entonces ahora yo ejecuto mi bloque y efectivamente ahora el promedio ya está truncado, o sea, los 28.199 con 291 atención. Muy bien, perfecto, se entiende. Supongamos ahora, que era para que lo tengan en consideración, que yo voy a buscar ilusamente entre el año 2027 y el 2034. Claramente no tengo datos porque estamos viviendo el 2025, ¿ya? Y esta base de datos tiene datos, me imagino yo, o uno se imagina, ¿cierto?, desde hoy hacia atrás, no ha visto el futuro. Entonces sería como raro. Entonces tú dices, ¿qué haría en este caso? Ya, aquí voy a borrar la salida anterior y voy a ejecutar. Si se fijan, solo le cambié el valor de los años, es decir, ese rango de años con los que yo quiero consultar. Y ahí me dice cantidad de atención, total de atenciones, perdón, es 0. Pero cuando me dice el costo promedio, no me imprime algo como nada al lado. Ese nada es un nulo. Entonces, aquí uno recuerda la diferencia que existe entre las funciones de grupo. El con se distingue de todas las anteriores porque si él encuentra que no hay registros o la consulta no tiene registros, el con automáticamente dice esto es un 0 porque no había. En cambio el ABG y el zoom no hacen eso, ¿ya? El ABG y el zoom devuelven un nulo si es que no encuentra. Entonces ahí es donde uno dice, perfecto, si esto es nulo, yo lo voy a manejar con una función de fila que se llama NBL, que me evalúa lo que está aquí, ¿cierto? Y en el caso de que sea un nulo, que esto que está aquí, ¿cierto?, que es el promedio truncado del costo de la atención, si eso es nulo, entonces que me devuelva un 0. Entonces ese 0 es el que se guardaría aquí, en la variable promedio. Entonces lo llevo acá y voy a borrar el anterior y lo imprimo. Perfecto. Entonces ahora sí me quedó que en ese rango de años claramente no hay nada, y eso yo lo sabía, ya, pero quería probarlo porque eventualmente me van a ingresar un periodo de año. Por ejemplo, voy a poner, ¿sabes qué? Entre el 1890 y 1810, a propósito del 18 de septiembre, de 1810 al, no sé, 1890. ¿Cuántas personas se atendieron ahí? 1890. Interesante, ¿ya? Desde que se declaró la Junta Nacional de Gobierno, ¿cierto? Vamos a ver cuántas personas se atendieron. Voy a borrar esto y digo, no, nadie. No sentido, o sea, hacia atrás o hacia adelante da lo mismo. El tema que la máquina no sabe qué periodo de tiempo, qué tan sin sentido es lo que yo le estoy preguntando. Ella responde lo que yo le pregunto. Entonces ya, si yo le digo entre el 1810 y el 1890, va a ir y va a hacer la consulta y va a considerar ese rango de año y va a mirar que no hay registro. La máquina no tiene esa capacidad en este sentido, en este nivel, digamos, en el que estamos indicándole que obedezca mis órdenes. Ella no sabe, ya no tiene por qué saber que lo que yo quiero hacer. Ella sigue instrucciones, sigue pasos, dice
mi año de inicio es 1810, mi año final es 1890, ok. Ejecuto el select sobre ese rango de valores, hago el count, hago la VG, trunco, aplico el NBL, imprimo. Obedece, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, voy a volver a poner de 2020 aquí y 2024. E incluso yo podría poner entre el 2020 y el 2020 para saber solo cuántas atenciones y el costo promedio durante ese año. Entonces aquí voy a borrar esto y voy a ir a ejecutarlo. Y en el 2020 no hubieron atenciones, ¿ya? Particularmente un año. Ese año no hubo nada, nada. Según el sistema comenzó a funcionar después del 2020. No lo sabemos, pero bajo este requerimiento me dice que es 0. ¿Ya? Con eso hemos logrado identificar dos cosas, avanzando respecto del año, o sea, del ejercicio anterior. Que un select, ya, que está inserto entre un begin y un end, puede llevar más de una variable. Eso porque el select tiene más de una columna. Entonces la regla acá dice que si el select tiene 5 columnas, tal y como lo hemos visto, porque esto se puede hacer de otra forma, tal y como nosotros lo hemos visto, necesitaría 5 columnas, o sea, perdón, 5 variables. N columnas, N variables. Tal y como lo hemos visto nosotros, insisto, si usted se remite a la literatura y busca, se va a dar cuenta que existe la posibilidad de definir un registro y yo luego guardar los datos de mi consulta en ese registro y le doy un solo int. ¿Ya? Pero eso nosotros no lo hemos revisado. Hasta ahora, esta es nuestra forma de poder rescatar esos datos desde la sentencia select. Vimos que existía una función que se llama exact, que yo le indico la fecha y usando el year from o el month from o el day from, me extrae una parte de la fecha. Ahí en la documentación uno puede mirar y se va a dar cuenta de cuáles son los parámetros que tiene esta función. A esta extracción que yo hago, le indico que esté dentro de este rango de años, que yo le defino aquí de manera fija, lo que le llaman técnicamente los valores en duro en el código. No es lo más aceptable, pero como estamos simplificando un poco las cosas, ¿ya? El bloque no recibe algo desde fuera, había que leerlo desde el teclado, y como cuando lleguemos a funciones, esto va a cobrar un poco más de sentido por la modularidad, ahí sí vamos a trabajar con parámetros y vamos a mirar desde esa perspectiva. Entonces, por ahora, eso es la solución como alternativa al ejercicio número 3 de esta serie de aprender a programar una base de datos para la carrera de informática biomédica. Eso es, voy ahora con el video número 4 para saltar esta deuda que tenía de los 4 primeros ejercicios. Muchísimas gracias y espero que te sirva de algo para poder ir afianzando más tus conocimientos de programación de base de datos en PL SQL. Que estén muy bien.